Nuestro amigo Antonio Piña, y frente a los micrófonos, coordinando el programa de hoy, estará Jaime Rodríguez Figueroa. Hoy tenemos varios invitados, nos están acompañando. Teníamos un compromiso con ustedes desde el programa pasado, que hablaríamos sobre un tema bastante controversial. En el día de hoy hablaremos de la salvación, si la salvación se pierde o no se pierde. Actualmente en las redes sociales, en los sitios de debates en la iglesia, en las calles, se escuchan a muchos cristianos debatiendo y a veces hasta discutiendo sobre si la salvación se pierde o no. Muchos de estos debates surgen porque unos siguen al calvinismo, que dice que la salvación no se pierde, y otros siguen al arminianismo, que dice que la salvación sí se pierde. Lo primero que queremos aclarar en el día de hoy, y esto es ya a título personal, independientemente de lo que usted crea o no, yo quiero irme, antes de presentar a nuestros invitados y hablar sobre el tema más profundamente, quiero irme a 1 Corintios 1, 12, 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es un tema muy personal. Vuelvo y comento, en este programa somos muy respetuosos del pensamiento diferente. A título personal, yo no soy ni calvinista ni de Arminio, yo soy cristiano. Sigo una corriente teológica basada en la Biblia. Hoy en día está muy de moda una teología sobre los libros escritos por humanos. A título personal, yo he leído casi todas las corrientes doctrinales y cada vez me confundo más. Es por eso que hoy invitamos a dos expositores basados netamente en la Biblia, que es la verdadera fuente. Así que quiero, sin más preámbulos, invitarles y presentarles a los pastores José Gutiérrez y Reinier Coro. Muy buenas tardes, pastores. Buenas tardes, un placer estar con ustedes en esta tarde, así que gracias por la invitación. Bueno, pastor, usted me podría contar a la audiencia. Bueno, espera un momentico, déjame saludar a los hermanos. Bueno, pastor José, ¿cómo está? No, agradecido, de verdad que ya echaba de menos, porque el martes pasado no pudimos estar, pero la verdad que, bueno, estamos agradecidos porque podemos estar aquí hoy. Gracias, pastor. Y tengo a mi lado a un buen amigo y hermano. Bueno. Como te decía antes de comenzar el programa, Reinier Coro, hace más de 20 años que nos conocemos y estudiamos juntos en el seminario en Cuba, y en Miami nos unió también, trabajábamos juntos, vendiendo celulares. ¿Te acuerdas, Reinier? Sí, qué bueno. Y bueno, después al paso de los años también de alguna manera nos ha unido acá en el ministerio, aquí en la ciudad de Orlando, así que para mí es un privilegio tenerlo hoy acá con nosotros. El pastor José Gutiérrez ya es parte de la nómina de nosotros, ya es un invitado permanente. Ustedes ya lo conocen, pero quisiéramos conocer al pastor Reinier. Por favor, usted nos puede contar a la audiencia su iglesia. Bueno, estamos sirviendo en la Iglesia Bautista Resurrección de Kissimmee, 2534 Neptune Road, Kissimmee, Florida. Ahí estamos hace, ya va para 9 años. Vinimos de Miami, nos llamaron a servir acá en el 2011. Llevamos alrededor de 10 años y pico allá en los Estados Unidos. Servíamos al Señor allá en Cuba. Y nada, ahí estamos sirviendo al Señor, estamos a la orden para servir a la comunidad, y a quien crea que seamos útiles para algo, pues estamos a la orden. Gracias, pastor. Bueno, ponemos sobre la mesa un tema que hoy en día, como decía inicialmente, saca mucha ampolla entre nosotros los cristianos. En el día de hoy no se trata
de decir quién o no tiene la razón. Vamos a ir a la Biblia, vamos a confrontarnos, vamos a mirar, y usted desde su casa pídale al Espíritu Santo, pídale a Dios que le dé dirección, y Él le dirá cuál es la respuesta apropiada y la real. Así que, pastores, ustedes son los expertos en el tema. Cuéntenos, ¿la salvación se pierde o no? ¿Qué piensa usted, Pastor Riña? Bueno, tanto como expertos, no creo que seamos, pero como usted bien decía, ¿no? Somos siervos de Dios, que estudiamos la palabra, que tenemos la responsabilidad delante de Dios de predicarla. Todo el consejo de Dios, como dice la Biblia, ¿no? No irnos por textos fuera de contexto. Y creo que muchas veces las confusiones en todo tema doctrinal, inclusive de práctica en las iglesias, viene por eso. Cuando se sacan textos de contexto y se usan, más bien vamos a la Biblia a buscar un apoyo a mi criterio ya predeterminado. Y no vamos a la Biblia simplemente buscando qué es lo que realmente la palabra enseña. Yo creo que para una introducción del tema de la seguridad de la salvación, yo creo que es una de las doctrinas más preciosas de toda la Biblia. Más preciosas de toda la Biblia. En una ocasión estaba hablando con alguien, compartiendo el Evangelio, y yo le hice esta pregunta, que se la hago muchas veces a las personas. Si usted muriera esta noche, y aprovecho, y si los que nos están viendo por Facebook o los que escuchan el programa, se haga esta misma pregunta. Si usted muriera esta noche, ¿a dónde usted cree que iría? Correcto. Y aquella persona, a pesar de tener un background religioso, no supo decirme. No sé, me dijo. Ahí le quiero hacer un paréntesis, pastor, y me disculpa. Uh-huh. Qué bueno que usted tocó este tema, porque a nosotros nos están escuchando dentro de la audiencia del día de hoy. Hay mucho cristiano, pero hay personas que no son cristianas y que no conocen el camino de Dios. Qué bueno que antes de nosotros entrar a profundidad, hacer lo que usted está haciendo, comentarle a la gente qué es la salvación, para después decir si se pierde o no. Okay. Pues sí, ciertamente aquella persona, a pesar de, como les digo, estar militando dentro de un grupo religioso, no me supo responder. Me dijo, no sé. Le dije, bueno, y el día de la resurrección, ya que ustedes predican la resurrección, y yo creo también en la resurrección, ¿tú estás segura de que vas a resucitar? Me dice, bueno, si Jehová entiende que yo me lo merezco. Y ahí, pues le dije, es triste estar toda la vida creyendo que tengo que ganarme el favor de Dios, que tengo que ganarme la salvación, y al final de mi vida no tener la seguridad. Por eso decía que esta doctrina es una de las más preciosas, porque habla y tiene que ver, y está muy comprometida también la doctrina de la suficiencia del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es decir, a veces creemos que podemos tratar una doctrina sin que afecte a las otras, pero en algún punto va a tocar otra doctrina también que a veces, es decir, este tema no es que nadie, yo creo, que vaya a perderse en el infierno por creer que la salvación se pierde. Exacto. Ni que alguien se vaya a perder o a salvar simplemente porque crea que la salvación no se pierde. Pero ciertamente cuando nosotros tomamos una doctrina específica, a la hora de desarrollar todo lo que implica esa doctrina, afecta a otras. Okay. Y por eso decía que esta doctrina tiene que ver con la obra redentora perfecta y suficiente de Cristo en propiciación por nuestros pecados, los pecados de la humanidad caída. Y bueno, es maravilloso poner nuestra cabeza en la almohada todas las noches sabiendo de que hemos sido reconciliados con Dios. Es correcto. Es decir, sin el temor, como dice el himno, estoy bien con mi Dios. Es correcto. ¿No? Algo que quiero llamar la atención, y es lo que decía el pastor Coro ahora mismo, que la salvación y la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario nos da la seguridad de que si yo como hombre acepto y doy el paso y acepto a Jesús como mi único suficiente Salvador, y cuando yo hago esa decisión, estoy aceptando la obra, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, yo tengo mi vida tranquila. Como decía, puedo recostar mi cabeza en la almohada, que si yo parto durmiendo,
porque nos acostamos a dormir, no sabemos si nos vamos a levantar. Totalmente. Yo tengo esa seguridad de que si yo muero en cualquier momento, yo voy a la presencia de Dios. Y eso es bien importante. Y si no tuviéramos esa seguridad, yo creo que el sacrificio de Cristo hubiese sido en vano. Okay. Porque tuviéramos una vida fluctuante. Hoy pensamos esto, pero mañana pensamos aquello. Yo creo que la doctrina del sacrificio de Cristo nos da la seguridad esa de la salvación y de la promesa que Dios ha preparado para nosotros. Y una de las cosas que me llama la atención, miren, y lo dije creo que el martes pasado también el martes antes pasado cuando hablamos de la salvación también, una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Ahora, cuando tú quieres solidificar o fundamentar una doctrina, por supuesto basada en la Escritura, hay pasajes que tanto el contexto me muestra a mí la veracidad, la realidad de la doctrina en la cual yo estoy estudiando, la cual estoy enseñando. Ahora, muchas veces quien quiere enseñar una doctrina que quizás no tenga el fundamento o tenga el fundamento bíblico, pero no como lo debe tener según la hermenéutica, sino como lo debe tener las reglas de interpretación bíblica, usa pasajes aislados para fundamentar una doctrina. Exacto. Y yo creo que contexto. la doctrina de la salvación tiene muchos pasajes que podemos estudiar. Claro, yo creo que un programa de radio, una hora, no nos alcanzaría para poder. Pero sí hay muchos pasajes en las Escrituras que nos da esa seguridad. Hay una parte, pastores, que yo pensaba esta mañana. Sabemos que todos los pecados son iguales para Dios. No existen los pecados grandes ni los pecados pequeños. El pecado es pecado. Si se perdiera la salvación por el pecado, esta se perdería a cada momento porque nosotros pecamos permanentemente por una mentira o un mal pensamiento. La pregunta es, si en algún momento una persona va en su vehículo y va tarde para su trabajo, es cristiano, su jefe le llama y le está diciendo, está 10 minutos retrasado, y él le dice, jefe, discúlpeme, ya estoy por llegar, lo que pasa es que hay mucho tráfico, pero en realidad fue que él salió tarde de su casa. Y desafortunadamente tiene un accidente y muere, se pierde la salvación por haber pecado él antes de morir. Claro que no, definitivamente no. Una de las cosas que queremos también puntualizar es el hecho de que la salvación es un regalo de Dios. Correcto. Es un regalo, es por gracia. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, de la misma manera que yo no pude hacer nada para ganarme mi salvación, tampoco puedo hacer nada para perderla. Totalmente. Porque no depende de mí. La Biblia dice que Jesucristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que Dios nos amó cuando estábamos perdidos. Dice la Biblia que cuando éramos rebeldes, Dios nos amó. Dios nos amó. Entonces, ¿cómo no me va a amar ahora que ya estoy reconciliado con Cristo? Es decir, es una idea un poco, yo diría que contradictoria, ¿no? Si cuando yo era un impío, rebelde contra Dios, que ni pensaba en Dios, Dios me amó. Sí. Se acercó a mí. Se acercó a mí, me mostró su amor. Y como ahora que ya soy su hijo, no solamente por creación, sino por redención, por adopción en Cristo, pues es imposible. Es imposible. Esos son temas, y yo le traslado las preguntas. A mí me preguntaba hace algunos días una persona muy creyente en Cristo, temerosa de Cristo, recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, fue bautizada. Pero resulta que actualmente
mantiene una relación amorosa no formal o fuera del matrimonio. Y me decía, yo tengo miedo, pero tengo un sentimiento muy grande hacia esa persona. ¿Será que yo, si me muero, será que Dios me castiga y me voy para otra parte? Yo no supe en ese momento qué responderle. Yo le dije, mi hermano, estudiemos la Biblia y pidámosle a Dios direccionamiento. Ahora, yo pienso que si está haciendo algo mal, tiene que salirse del pecado. Es muy interesante eso. No sé si Iván quiere... No, hay un pasaje en la Escritura que yo creo que es uno de los argumentos bíblicos más importantes en cuanto a la salvación, que lo escribe Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículos del 38 al 39. Dice así: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ese pasaje nos está diciendo que tenemos que recordar siempre que Dios nos salvó y el mismo Dios que nos salvó nos guardará. O sea, una vez que somos salvos, somos siempre salvos. Ahora, uno aunque es salvo, siempre hay una naturaleza que nos traiciona. Sí. Desde Adán heredamos esa naturaleza pecaminosa. Y el hecho de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y nosotros hemos recibido el perdón de pecado y tenemos la seguridad de la salvación, no estamos exentos a pecar. Exacto. Y muchas veces nada más que llamamos pecado al adulterio y la fornicación, pero dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado. El pecado es la infracción de la ley. O sea, cuando tú vas en contra de lo que Dios ha establecido, eso es pecado. Ahora, el hecho de que nosotros pequemos, la Biblia me enseña de que yo he sido regenerado por la sangre de Cristo. He sido sellado con las arras del Espíritu. O sea que Dios ha depositado en mí el Espíritu Santo en mi vida. Cuando yo peco, yo pierdo la comunión con Dios. Eso, ahí era donde yo quería llegar. Yo pierdo la comunión con Dios. Pero no deja de ser hijo de Dios. ¿Qué cosa es comunión? La comunión es la comunicación, es la relación. Exacto. entre dos personas. Sí. Y bueno, y en eso también está basada la comunión con Dios. Sí. Cuando yo peco, el pecado siempre ha sido la barrera entre el hombre y Dios. Y Cristo ha sido el puente. Exacto. Pero aunque Cristo fue el puente, el pecado sigue inherente a nuestra vida. Sí, sí, sí. Y cuando pecamos, perdemos esa comunión. Pero por eso tenemos que ir a la presencia de Dios, porque Cristo intercede por nosotros. Cristo es nuestro abogado delante de Dios. Y nos intercede por nosotros y nos limpia de todo pecado. Y cuando no hay pecado, cuando somos perdonados nuestros pecados, esa comunión con Dios se restablece. Hay algo importante de destacar, y es que muchas veces las personas que, por ejemplo, no comparten el criterio de la seguridad de la salvación o de que la salvación no se pierde, hacen una pregunta, a veces la hacen sinceramente, a veces es una pregunta un poco... con doble sentido. Ajá, y te dicen, bueno, entonces si yo no pierdo mi salvación por nada, yo puedo pecar y hacer lo que quiera. El que peca y reza empata. Ya, Con las palabras. dicen algunos, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, es importante que el nacido de Dios, y es cierto que uno todavía continúa con la naturaleza pecaminosa de Adán, sí. Pero también ahora uno tiene el Espíritu Santo en la vida de uno, ¿sí? Y dice la Biblia que Jesucristo nos vino y nos libertó de la maldición del pecado, de la esclavitud del pecado. Exacto. Ahora, la Biblia dice, pecaremos para que la gracia abunde, porque dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo dice, entonces pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Exacto. Si he nacido de Dios, no estoy bajo la esclavitud del pecado. Dios me ha hecho libre, no para pecar, no libre para pecar. Sí. Porque el hombre
no tiene que ser libre para pecar, porque el hombre siempre peca. Sí. El hombre tiene que ser libre del pecado. Es más, el hombre sin Cristo no puede dejar de pecar. Exacto. No puede, porque es esclavo del pecado. Exacto. Lo que hace Cristo es llegar a mi vida, liberarme de esa esclavitud, y entonces ahora yo soy libre para no pecar. Es correcto. Ahora yo soy libre para no pecar, porque Dios me ha dado la capacidad, a través de su Espíritu, de su gracia, el poder del Espíritu Santo, para entonces yo simplemente dejarme llevar por el Espíritu, guiar por el Espíritu, andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, y entonces no voy a ceder a la tentación del pecado. Hay varios pasajes, por ejemplo, en 1 Juan 3:9, dice el apóstol Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. ¿Desde bien? No es que yo no pueda caer en un pecado, no es que yo no pueda ceder en un momento determinado a una tentación y esté débil espiritualmente, me descuide y caiga en un pecado, pero el pecado no se puede enseñorear de mí. Claro, Ya no, correcto. ya no, porque yo he sido libre de esa esclavitud. Dice el capítulo 5, verso 18, el 5:4 de 1 de Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Sí, sí. Vence al mundo. Y el versículo 18 de ese mismo capítulo dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, es decir, Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. Exacto, porque si nosotros pensamos de que por nuestro actuar somos salvos, entonces la gracia de Dios se pierde. Porque si nuestra justicia son como trapos de inmundicia, dice Isaías 64:6, es evidente que el ser humano no tiene capacidad para salvarse por sí mismo. Si es obra de Dios, es porque Él lo quiso, porque Él envió a Jesucristo a morir por nosotros y a redimirnos de nuestros pecados. Ahora, el caso de lo que hablamos, Sí, es decir, una persona, X persona, que diga que es cristiano, vive en una relación de concubinato, sí, que es fornicación, sí, bíblicamente, ¿verdad? A la vista, a los ojos de Dios, no a los ojos de las definiciones del amor que hay en la exacto, sociedad sí, hoy, sí, en sí, el sí. mundo. No, una relación de intimidad fuera del matrimonio, los parámetros del matrimonio, es pecado. Se le llama fornicación en la Exacto. Biblia. Y dice la Biblia que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Ajá. Entonces, ahí vamos a punto. Es decir, un cristiano puede caer en un pecado de fornicación, Claro. pero no puede vivir en fornicación como un Es estilo de correcto. vida. Para hacer yo este programa, yo miré varios ejemplos. Incluso había un ejemplo de un pastor que él decía, lógicamente en internet no decía su nombre, pero él hablaba cómo pedía oración, porque él tenía un pecado oculto ante la sociedad cristiana, ante los ojos de Dios no. Ujú. Pero él decía que oráramos mucho por él, independientemente que no supiéramos su nombre. Porque él tenía un pecado con la pornografía. Ujú. Dijo, soy adicto a la pornografía. Y le he pedido a Dios salir de ahí y no puedo. Mas, sin embargo, sé que estoy cometiendo un pecado. Entonces, miraba yo la parte humana de cada uno de nosotros y yo decía, lo malo, la tentación no es mala. Lo malo es pecar. Ujú. Porque Cristo fue tentado para pecar, pero Él decidió no pecar. Entonces, cuando nosotros tenemos que decidir no pecar y pedirle a Dios de que nos saque de ese pecado permanente, que es lo que decía el pastor Exacto, actualmente. exacto. Entonces, el asunto es más profundo del hecho. Por ejemplo, yo he oído casos, y no estoy aquí para juzgar a nadie. Sí, Dios no me ha puesto para juzgar. No, en ningún pero momento. la palabra de Dios habla sobre esas Claro. cosas y Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Sí, El decir lo que dice la Biblia no es juzgar. sí. Porque a veces hay gente, no, tú no me puedes juzgar. No, está diciendo- la Biblia te está juzgando, no te estoy juzgando yo. Sí. Entonces, eso es importante ponerlo, ¿no? En claro. El asunto de
de permanecer en un pecado, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, un cristiano o un pastor o como se llama, al final aquí no se trata de liderazgo. El cristiano es cristiano y punto. Y lo mismo está llamado a vivir una vida de pureza y santidad un pastor que una persona que no sea pastor. Es correcto. No es que los pastores tengan que ser más santos que los que no son pastores. Correcto, Jesucristo no viene a buscar a pastores, viene a buscar una iglesia compuesta por todos sus miembros, diferentes dones según la gracia que Dios nos ha dado, pero todos somos hijos de Dios, todos los cristianos somos hijos de Dios y Él demanda santidad de todos, de todos. Entonces, un cristiano que lleve 10 años, 15 años, en un estilo de vida como la fornicación, por ejemplo, yo cuestionaría su experiencia de conversión. Es correcto. Sí, porque pensaría uno si en realidad te dice, bueno, aceptó a Cristo. yo llevo batallando un año con esto, Sí. 5 meses, qué sé yo, pero 10 años, Es correcto. personas que han vivido, y hay experiencias, hay testimonios lamentables de hombres que han estado 10 años en una relación ilícita, o en adulterio, o en fornicación, o robando de los diezmos de la iglesia, por ejemplo, malversando los bienes de la iglesia, 10 años. Entonces, 10 años, y el Espíritu Santo, ¿qué ha estado haciendo durante esos 10 años? Exacto. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Ahora, nosotros, nuestra condición humana, nuestra condición de carne, nos pone siempre, muchas veces, a cuestionar a Dios y a Jesucristo en muchas cosas. Uh-huh. Por lo menos, alguien diría, esa roca tan pesada ¿será que Dios tiene tanto poder que Él da orden para que esa roca no la pueda ni levantar Él? Entonces llega y le dice el otro, no, pero es que si Él da esa orden y no la puede levantar Él mismo, entonces no sería Dios. Entonces el otro llega y le dice, bueno, pero si no la puede levantar, entonces no sería Dios, pero si tampoco da la orden, tampoco puede ser Dios. Entonces es algo controversial que se ha convertido nuestra vida cuando no vamos directamente a la palabra de Dios, Ajá. cuando no le creemos a Dios. Entonces nosotros empezamos a cuestionar y a sacar conclusiones en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia sabiduría. Pero lo más acertado es lo que ustedes, pastores, nos están mostrando en este momento. La palabra de Dios tiene todas las preguntas que estamos haciendo en el día de hoy. Y también que algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo nosotros los cristianos y en sentido general, es que no somos invencibles. Es correcto. El hecho de tener al Señor, de tener al Espíritu Santo en nuestro interior, que nos redarguye de pecado, nos alerta, nos enciende el bombillo cuando estamos yendo por pasos que sabemos que en cualquier momento podemos caer. El Espíritu Santo nos alerta, nos redarguye. Sí. Ahora, no somos invencibles. Pastor, ¿usted nos podría explicar eso de que nos alerte y nos redarguye? ¿Qué es eso? ¿Usted nos puede explicar qué es eso? Para mí la palabra más sencilla para que la audiencia pueda entender que redarguye es que nos lleva al conocimiento, es que nos alerta Nos convence. Exactamente. ¿Cómo sé yo cuando yo voy a hacer algo y está mal hecho? ¿Cómo sé yo que no debo hacerlo y que Dios me está hablando que no lo haga? ¿Cómo la persona puede entender eso para saber, como mucha gente dice, no, es que Dios me habló y me dijo que no lo hiciera? Es una experiencia, ¿Cómo es eso? Es una experiencia personal que uno siente. Ajá. Porque antes sin Cristo pecábamos deliberadamente. ¿Por qué? Porque por la conciencia sabíamos qué cosa era lo bueno y lo malo, pero no teníamos el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque éramos amos del pecado y pecábamos deliberadamente. Ahora en Cristo Jesús, que viene el Espíritu Santo que nos da el conocimiento de qué es el pecado y nos alerta cuando vamos a pecar. Creo que es esa sensación de que uno siente de alerta, que nos llama la atención
cuando vamos a hacer algo malo y el hombre sabe lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Okay. Y más cuando uno es cristiano y conoce la Biblia y el Espíritu Santo está en nuestro interior. Uno siente por allá como una vocecita dentro de la conciencia que no... Bueno, para empezar, la Biblia es la palabra de Dios. Uh-huh. Sí, hay cosas que están en la Biblia escritas que yo al leerla, pues yo voy conociendo la mente de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios espera de mí, lo que Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada. Y el Espíritu Santo usa esa palabra, que dicho sea de paso, fue el Espíritu Santo quien la inspiró. Así que Lo que está aquí es la mente del Espíritu Santo. De acuerdo. Entonces, yo no necesito, que venga, que se me aparezca un ángel para decirme, oye, no te metas a robar ahí o no cojas eso que no es tuyo. Exacto. No, porque ya en la palabra de Dios está escrito que no hurtarás, no robarás. El Espíritu Santo, en el momento que yo me siento tentado a agarrar aquella bolsa, me trae a la mente y a mi corazón el pasaje bíblico que dice, no robarás. Ajá. Tú sabes que esto no le agrada a Dios. Okay. Porque todavía la persona que no conoce a Cristo no tiene discernimiento. Sí. Tiene conciencia que de alguna manera es como el sello de Dios ahí en la creación. No que sea salvo, pero dice que Dios de alguna manera pues... Esa conciencia habla de que somos hecho imagen de Dios. La persona no es salva, pero tiene una conciencia. Sin embargo, el cristiano ya tiene más que una conciencia, dice la Biblia. Mayor que vuestra conciencia es Dios. Es correcto. Y Él les ha dado su espíritu, dice Pablo. Entonces, mientras yo me siento tentado, el Espíritu Santo me está hablando. Y me habla recordándome lo que la palabra de Dios ya me ha revelado y yo tengo. Porque se supone que un cristiano pues se alimente de la palabra. Eso es importante, eso es lo otro que pasa. Muchas veces cuando somos débiles ante una tentación es porque hemos descuidado nuestra relación con Dios. La oración y la palabra de Dios. Exactamente. ¿Por qué? Porque entonces no tengo recursos, no tengo, como yo digo a veces, los anticuerpos para combatir las tentaciones. Entonces un cristiano que se echa un mes sin orar, sin leer la Biblia, pues está débil. Échese un mes sin comer a ver si usted le agarra un virus y lo mata. No, y debemos de ser claros que antes de ser cristianos, que pertenecemos al mundo, el enemigo ni nos voltea a mirar. Pero apenas aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, es cuando empieza a atacarnos, porque precisamente le están quitando un soldado de ellos para traérselo a los caminos de Jesucristo. Y es cuando más tenemos que estar preparados, porque es cuando más ataque vamos a recibir. Hay algo que yo quería también puntualizar, y es no solamente cuando esta pregunta de que, puedo pecar entonces deliberadamente porque no pierdo mi salvación. Exacto. Primero, en la naturaleza espiritual del cristiano, en su nueva naturaleza en Cristo, su hombre nuevo, nacido de nuevo, ya no está el disfrute del pecado. Si uno peca, uno cae en pecado, ¿verdad? Por las tentaciones, porque la carne te empuja hacia la desobediencia. Sin embargo, ya uno no disfruta el pecado. Y ahí es donde está la gran diferencia. Cuando yo no era cristiano, yo disfrutaba pecar. Exacto. Y no esperaba que venía una tentación. Yo salía a buscarla. Es correcto. Ahora que soy cristiano, yo puedo ser tentado, pero a mí no me agrada. Yo no quiero. Vas con miedo. Y si llego y caigo en el pecado, pues yo no lo voy a disfrutar. Totalmente. Yo no lo voy a disfrutar. Como alguien puso esta ilustración, es como cuando uno agarra un puerquito, un cerdo, lo baña, le echa perfume y todo, y lo trata como si fuera un perro, un gato. Sí. Y bien limpiecito y todo. Y usted sale por ahí, si el puerquito ve un charco lleno de fango allá, por muy limpio y perfumado que esté, él va corriendo y se va a tirar de cabeza. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque su naturaleza es esa. Ir allá. Le gusta el fango. Sí. Ahora usted agarra un gatico bien limpiecito y lo tira a usted. No, él no se va a ir. Usted lo tira en el fango. Él va a tratar de salir y de limpiarse y se lame y trata, porque su naturaleza de alguna manera es la limpieza. Los gatos no les gusta el fango, no les gusta embarrarse de cosas. Y de cierta manera se ilustra un poco, ¿no? Exacto. El cristiano puede caer en un pecado, pero no se va a deleitar en el pecado. Exacto. No lo va a disfrutar. Porque en realidad Cristo murió por nuestros pecados. No solamente aquellos que hicimos antes de ser cristianos, sino los que vamos a hacer. Mira, hay una ilustración que siempre yo menciono en cuanto a la tentación y demás,
que uno puede dejar que las aves vuelen sobre su cabeza, pero no que hagan nido. Es correcto. O sea, siempre vamos a ser tentados. O sea, todos los días somos tentados. Sí, sí, sí. Pero ahora, el cristiano no se deleita en el pecado, por Sí, supuesto. sí. Porque tenemos una luz roja que nos alerta, y sentimos que es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos recuerda diariamente en nuestra cabeza que tenemos que ser limpios, es que la palabra de Dios tiene para todo y para todos. Sí, sí, sí. Y cuando uno es tentado, ahora, si uno no está firme, si uno no está alimentado, si uno está en sincronía con Dios, es más fácil poder caer. Y cuando uno cae en la tentación y se consume el hecho, ese es el pecado. Ahora, pastor, nos está escribiendo en este momento una oyente, Belinda Sáenz, nos dice que recordemos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exacto, y dice, no contristes al Espíritu Santo. Un cristiano que ama a Jesús no va a hacer algo que va a ofender a Cristo o a causar que otro peque. El Espíritu Santo nos ayuda a no caer, nos redarguye de todo pecado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Muchas gracias, Belinda, Gracias. por ese mensaje, y es muy cierto lo que dice. Así es. Ahora, hay una realidad también. Hay una realidad. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos habla. El Espíritu Santo, sin embargo, a veces el ser humano, el cristiano inclusive, el cristiano puede llegar a un punto de frialdad espiritual que no hace caso a la voz del Espíritu, que ignora. Ella misma mencionó, esta persona, Belinda, que ese pasaje, no contristéis al Espíritu. Ahora, cuando el Espíritu está contristado en nosotros, de alguna manera nosotros cada vez vamos a escuchar menos esa voz del Espíritu hablándonos, porque insistimos en nuestra desobediencia. Es correcto. Y el Espíritu nos va a hablar, pero nosotros no le vamos a escuchar. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pudiéramos decir, en el peor de los casos, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, pero ningún pecado hace que pierdas la salvación. No, si eres verdaderamente un hijo de Dios, y ese es el otro punto, quizás más adelante podemos tocarlo. Sí. Si verdaderamente eres un cristiano, nunca vas a perder tu salvación. Pero si yo insisto en pecar, mientras Dios me está llamando mi atención, y me está llamando la atención, bueno, va a venir la disciplina divina. Exacto. Porque eso es una cosa que no podemos descartar. La Biblia habla de que Dios castiga. Hay gente que románticamente le dice, no, Dios es tan bueno, es tan amoroso, que Dios no castiga. No, sí, Dios sí castiga. Claro. Y la Biblia lo enseña. Y en Hebreos 12, dice, por ejemplo, el versículo 3 en adelante, dice lo siguiente: considerad aquel, hablando de Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? De acuerdo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero nuestro Padre espiritual, que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, Dios nos ama, somos sus hijos, no vamos a perder la salvación, pero uno de los propósitos de Dios con nosotros es que participemos de su santidad. Exacto. Dios no se complace en ver a un hijo suyo viviendo en desobediencia y deshonrando a Cristo y sirviendo de piedra de tropiezo para que otros vengan a Cristo. Entonces, si nosotros no escuchamos la voz del Espíritu, si nosotros no somos sensibles a la voz del Espíritu cuando nos convence y nos confronta con nuestro pecado, Dios va a traer disciplina sobre nosotros fíjense, y hay casos extremos en la Biblia. Hay casos donde Dios aún, y la Biblia en 1 Corintios 11, cuando Pablo habla de la cena del Señor, Pablo dice que tomar la cena indignamente en los cristianos de Corintios provocó que algunos de la iglesia fueran
muertos, Exacto. como un acto disciplinario de Dios. Exacto, como dice nuestra oyente, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Definitivamente. Entonces, es eso. ¿Qué opina usted, pastor? No, yo creo que es real y por eso uno viene a mi mente este pasaje que no recuerdo en qué lugar de la escritura, pero tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y este pasaje quizás se pueda usar incluso en el caso de que la salvación se pierde, pero yo creo que todos los días nosotros tenemos que cuidar ese regalo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo cuidamos? Bueno, siendo obedientes, obedeciendo la voz del Espíritu, obedeciendo la voz de la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia nos enseña reglas por las cuales nosotros tenemos que ser disciplinados y ser íntegros en toda nuestra manera de vivir. Viene a mi mente ahora la epístola a Santiago, que es una epístola de ética, una epístola que nos enseña, como otros pasajes de las Escrituras, a cómo vivir en medio de un mundo que va a favor de la corriente. Exacto. Nosotros tenemos que ir en contra a lo que este mundo nos ofrece. Y hay tres cosas bien importantes que cualquiera puede caer, y sobre todo los débiles en la fe. Y bueno, es que no estamos exentos a pecar. Y Primera de Juan nos habla lo que este mundo ofrece, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Sí. Son tres cosas que son apetecibles a nuestra naturaleza pecaminosa, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores. Amén. Y si nosotros estamos conectados con el Señor, con su Espíritu Santo, con la palabra, con la comunión de la iglesia, además, hermanos, eso nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Y todos los días tenemos que tener bien alto quiénes somos y a quiénes representamos. Y la realidad es que eso hay que cuidarlo y eso hay que conservarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cuando tenemos una buena relación con Dios, cuando vamos a la fuente diariamente. Esas son cosas que nos ayudan a nosotros a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Yo considero... Sí, Perdón. tranquilo. El texto que mencionaba el hermano está en Filipenses 2, 12. Y realmente no dice cuidar la salvación, dice ocupaos. Ocupado. Entonces, ocuparse de la salvación más bien implica adornarla. Es decir, la salvación no es en el sentido de que la podamos perder. Sí, La idea no es que la cuidemos o que nos ocupemos de ella porque si no la perdemos. No, implica, como dice Pedro, por ejemplo, Pedro dice que todo lo que es de la vida y de la piedad nos han sido dados por su divino poder. Es decir, ya Dios nos los dio. Y entonces dice, ahora también vosotros, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio, y hace una serie de llamados a nosotros trabajar, no para ganarnos la salvación, sino a poner en práctica las herramientas. Es correcto. Entonces, ocuparnos de nuestra salvación es, a ver, ¿cómo pudiéramos poner una ilustración? Darle mantenimiento. Sí, Vaya, sí. la salvación nos ha sido dado gratuitamente por gracia, sin embargo nosotros no debemos descuidar. Es precisamente esta es la idea, es un llamado a que tú ahora, por ser salvo por gracia y tener seguridad de tu salvación, simplemente no vas a pecar deliberadamente. Totalmente. Dios quiere edificarte. Una vez que eres salvo, Dios quiere crear en ti el carácter de Cristo. Y para crear ese carácter de Cristo, uno necesita trabajar con Dios. No ayudar a Dios, pero sí trabajar con Dios. ¿Por qué? Porque Él soberanamente así lo ha establecido. Pastor Coro, llevando sus palabras a la actualidad, nosotros tenemos que ser custodios y multiplicadores de la palabra de Dios, pero hoy en día la iglesia se ha vuelto muy flexible. Yo pienso que se ha perdido parte de ser tan radical como debe ser uno, por el temor a ser señalado. Porque resulta que cuando nosotros hablamos directamente de la palabra de Dios como debe ser, la gente nos señala y nos dice que somos muy religiosos. Hoy vemos en muchas iglesias
que se han convertido los grupos de jóvenes en clubes sociales, que se ha convertido el compartir la palabra como de atraer a la gente a un club social. ¿A usted le parece que independientemente, o a ustedes dos les parece que independientemente que la gente nos señale o no, tenemos que ser muy radicales en nuestro mensaje cristiano y no negociar nuestra fe? ¿O debemos de buscar alternativas que porque son jóvenes y de esa manera hay que hablarles? Yo creo que nosotros bajo ningún concepto podemos comprometer el mensaje de las Escrituras. Y eso es lo que ha pasado en muchos púlpitos, en muchas iglesias. ¿Por qué vemos hoy en el siglo XXI iglesias que se han convertido, como usted lo dijo, en un club social o el servicio de adoración se ha vuelto un show? ¿Por qué? Porque hemos comprometido el mensaje. Porque lo que estamos buscando quizás no son siervos, estamos buscando números. Eso. Y hoy la sociedad en que estamos viviendo le gustan mucho los números. Sí, mientras más tengo, mientras más personas tengan en la iglesia, más exitoso es mi ministerio. O más posibilidades tengo en el ministerio. Y la realidad es que no es así. No es así. Yo creo que bajo ningún concepto podemos comprometer el mensaje de las Escrituras. Yo creo que la iglesia en esta tierra tiene una misión. Y el mismo Señor nos lo dijo en Mateo 28. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándole a que guarden todas las cosas que los he enseñado. O sea, que la misión de la iglesia es ir, predicar ese mensaje que cambia, transforma la vida del pecador, pero también enseñándole que guarden la bendición, el propósito de la vida cristiana. Hemos perdido precisamente eso. Y hoy yo creo que si la iglesia debe retomar, por ejemplo, el ejemplo de la iglesia del primer siglo, donde la unción del Espíritu Santo, muchas veces, no se ha perdido el Espíritu Santo. ¿Dónde está Dios? No, Dios es el mismo. Exacto. El Espíritu Santo es el mismo. De la iglesia del primer siglo, donde había un crecimiento tremendo, cuando se compartía el mensaje, la Biblia ha sido la misma, el Espíritu Santo ha sido el mismo, Dios es el mismo. Somos nosotros los seres humanos los que hemos cambiado. Yo, por ejemplo, soy del criterio. Yo creo que en la diversión, este tipo de actividades sociales, pudiéramos decir, tienen su lugar y su marco en el ministerio de jóvenes, por ejemplo, a lo que usted se refería. Sin embargo, tienen su lugar. No significa que vamos a convertir la iglesia en un centro de entretenimiento para jóvenes. De acuerdo. Yo digo en nuestra congregación, nosotros no podemos competir con Disney. Exacto. Es decir, Dios no nos puso aquí para entretener a los jóvenes, no nos puso aquí para eso. Ni a los jóvenes ni a los adultos. No somos un club social, somos la iglesia de Cristo. Y realmente, yo le digo, yo no creo mucho, aunque entiendo que algunos ministerios hacen ciertas metodologías, ¿no? para atraer jóvenes y supuestamente después predicarles, supuestamente. Sí. Porque conozco algunos casos que aunque estén los jóvenes ahí, nunca le hablan de arrepentimiento, nunca le hablan del pecado, de santidad, de pureza. Es decir, está muy a moda ahora el evangelio de light, ¿no? Sí. Que no importa, tú amas a Dios a tu manera y está bien, no importa, al final Dios nos ama y seguimos adelante. Yo creo que en ese sentido la iglesia está para predicar a Cristo. Yo pienso que, perdón, pastor, yo no necesito 200 jóvenes en mi iglesia donde hay 2 que son cristianos y 198 inconversos que nunca se van a convertir mientras yo no le hable de Cristo. Exacto. Sí. Entonces, sí, qué bueno, ojalá tuviéramos 200 en la iglesia, pero yo soy responsable de que no se vayan de allí sin que yo les presente el evangelio de Cristo. Y no convertir la iglesia en un centro de entretenimiento. Pero, perdón,
Perdón, Tranquilo, pastor. pero eso es precisamente lo que está sucediendo. Hoy hay muchos predicadores que están adaptando el mensaje de la Biblia a lo que la gente quiere escuchar. Es correcto. O sea, se está adaptando el mensaje a las necesidades quizás social de la gente, pero no a una necesidad espiritual que la gente tiene. Todos tenemos una necesidad espiritual, y sobre todo los que aún no han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Por eso yo creo que la gente, mira, no importa la liturgia del servicio o del culto, lo importante es que se predique a Cristo, que se predique la palabra de Dios. Y la gente cuando vayan a la iglesia, no lo pueden ver como una discoteca, Exacto. no lo pueden ver como un teatro. Yo creo que la iglesia tiene que marcar la diferencia en la sociedad, porque es el cuerpo de Cristo. Yo recuerdo unas palabras suyas, Pastor José, que las he utilizado en varias ocasiones. Hoy en día, lo que decía el Pastor Coro, hay un evangelio live. Nos hemos sentado en nuestra parte de confort y no queremos salir de ahí. Y recordaba yo unas palabras suyas, Pastor José: yo no tengo el privilegio ni el honor de conocer Cuba. Algún día, si Dios lo permite, quisiera ir a conocerlo. Usted me contaba que en algunas poblaciones de Cuba, hoy en día el evangelio se dicta debajo de un árbol, a la sombra de un árbol, donde las personas que están llevando el mensaje están en chancletas, están en pantalón corto, por la precariedad económica con que hay allá, pero la gente que se sienta allí escucha la palabra de Tienes Dios. al hombre aquí que yo creo que posiblemente haya predicado debajo de un árbol. Bueno, O en una casa que no es un templo con una cruz como hoy, porque hoy la mayoría de las personas no van. Si la iglesia no se reúne en un templo que tiene una cruz blanca encima, no es iglesia. o si las sillas no son cómodas, o si no tienen aire acondicionado. Yo quiero, en estos últimos minutos que nos quedan, e invitarlos nuevamente a ustedes dos, si Dios permite, dentro de 8 días, para continuar este mismo tema. Pero quiero dejar una reflexión el día de hoy de cada uno de ustedes, un mensaje para la juventud, un mensaje para los padres y un mensaje para los líderes eclesiales. Bueno, para los padres, yo soy padre de 3, 2 adolescentes, una niña de 10 años, y sé el desafío que comprende ser padre en esta generación, sobre todo en este siglo XXI. Sin embargo, mi exhortación siempre, primero para los padres, es que la oración y el estudio de la palabra es importante. Sí. Lo otro es modelar a Cristo. Okay. Modelar a Cristo. Muchos jóvenes hoy no tienen un modelo en sus hogares. Sí. Y a veces los padres creen que los responsables de educar a sus hijos en la fe es la iglesia. Pero si yo soy un padre cristiano, yo tengo que empezar por modelarle a mis hijos, modelarle a Cristo. Exacto. Modelarle a Cristo. Eso es lo primero. Lo otro en las iglesias, que ojalá los ministros de jóvenes que me estén viendo o estén escuchando el programa entiendan una cosa. La Biblia dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Exacto. Podemos llenar las iglesias y convertirlas en un centro de entretenimiento para jóvenes, pero eso no va a hacer que esos jóvenes conozcan a Cristo, nazcan de nuevo, cambien sus vidas y vayan al cielo cuando partan de este mundo. De acuerdo. Y nosotros somos responsables de eso. Ok, pastor. Yo para los jóvenes, porque no tengo el privilegio de ser padre, pero sí soy joven y fui joven, nada más tenemos 43 años. Pero yo le doy gracias a Dios porque conocí al Señor a la edad de 16 años. Y para mí fue un privilegio. Fue una bendición que el Señor viniera a mi vida a esa edad. Okay. Y todos estos años se los he dedicado al Señor. Igualmente a mi esposa, igual que Coro, su esposa, que nos conocemos de cerca. Y para la juventud de hoy, mi consejo es
es que Cristo es la única esperanza. Cristo es la única esperanza para este mundo. Y la juventud es el mejor tiempo que uno le puede dar al Señor. Yo sé que yo sé que la mentalidad de muchos es, no, bueno, la iglesia es para viejos. Sí. O cuando llegue a cierta edad, yo voy a pertenecer a la iglesia. Mira, hermano, mira, amigo, hermano, no desperdicie el tiempo de la juventud en otras cosas que son perecederas, sino dediquemos nuestra vida, nuestro tiempo a aquellas cosas que son incorruptibles. Okay, pastor. Y eso es bien importante. Es mi mensaje y es mi deseo y también es mi oración. Amén. Para nuestra iglesia, pero también para el mundo en general. Bueno, pastores, les estoy inmensamente agradecido por el día de hoy. Creo que ha sido un día que hemos tenido una muy buena ganancia. Invitamos a nuestros oyentes para dentro de 8 días vamos a continuar con este tema que en un solo programa no se pudo dar, pero les deseamos que reflexionen, que Dios y que su Santo Espíritu les enseñe, les redarguya y les muestre el camino por el cual deben seguir cada uno de ustedes. Dentro de 8 días estaremos nuevamente en su programa, reflexionando, conociendo y mirando la palabra de Dios. Dios les bendiga y una feliz tarde. Muy bueno.